El éxito no es un accidente ni un destino, es un proceso de transformación, pero lo que rara vez se nos dice es que, más que acumular, alcanzar el éxito personal a menudo requiere soltar, dejar ir lo innecesario, lo que pesa y obstaculiza. Al igual que un escultor que cincela un bloque de mármol, nuestra tarea no es añadir, sino eliminar todo aquello que impide que nuestra mejor versión salga a la luz. El filósofo estoico Epicteto escribió: «Lo que más temes perder no es en realidad tuyo». Estas palabras esconden una verdad universal. Lo que cargamos sin cuestionar, miedos, creencias limitantes, hábitos, personas, incluso pensamientos, son cadenas invisibles que moldean nuestro día a día. Pero, ¿y si pudieras romper esas cadenas? En este video, exploraremos aquello que necesitas eliminar para que el éxito, en su forma más auténtica, sea inevitable. Pero no se trata de una lista de consejos trillados. Aquí encontrarás la sabiduría de los estoicos y las lecciones más potentes de la historia. ¿Por qué? Porque el éxito no solo se define por lo que haces, sino por lo que decides dejar atrás. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Lo mismo ocurre con el éxito. Hoy no hablaremos de sueños, sino de decisiones. No se trata de quién deseas ser, sino de lo que debes abandonar para llegar allí. Este no es solo un camino de crecimiento, es una revolución interna. Comencemos. Capítulo 1. Romper el contrato con el pasado. El pasado puede ser un maestro invaluable, pero también un carcelero cruel. Muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos anclados a recuerdos, decisiones o errores que definieron un momento específico, pero que no tienen por qué definir nuestra vida completa. Los estoicos lo entendían bien. No se sufre el pasado ni el futuro, sino únicamente el presente, escribió Séneca, recordándonos que aferrarnos al pasado es como intentar navegar con una ancla firmemente clavada al fondo del mar. El primer paso hacia el éxito personal es liberarnos del peso muerto de nuestra historia. Pero esto no significa ignorar lo que ocurrió, sino reinterpretarlo. Los estoicos tenían un término clave: amor fati, el amor al destino. Esta idea nos invita a abrazar todo lo que nos ha sucedido, incluso las experiencias más dolorosas, como parte del proceso que nos ha moldeado, no para vivir allí, sino para aprender y seguir adelante. Piensa en tus fracasos, tus decisiones equivocadas, las palabras dichas en el calor del momento, o incluso en los momentos en los que fuiste víctima de circunstancias injustas. Todos ellos tienen un lugar en tu historia, pero no tienen por qué definir tu presente ni limitar tu futuro. El estoico Epicteto lo resumió de manera contundente: la gente no se perturba por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Un ejemplo claro lo vemos en figuras históricas como Thomas Edison. Se dice que cuando su laboratorio se incendió y perdió años de trabajo, simplemente respondió: «¡Qué magnífico espectáculo! Se han quemado todos nuestros errores. Ahora podemos comenzar de nuevo». La pregunta es: ¿estás dispuesto a quemar mentalmente aquello que te detiene? Romper el contrato con el pasado no es olvidar, sino dejar de firmar acuerdos con las emociones negativas que provoca. No necesitas cargar con el arrepentimiento eterno, la culpa o el resentimiento. Al final, estas emociones no son castigos que te enriquecen, sino pesos que te detienen. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que podemos controlar. No puedes cambiar lo que sucedió ayer, pero sí puedes decidir qué significará para ti hoy. Cada día es una oportunidad para reescribir tu narrativa. Al dejar de lado el pasado, no lo estás negando, sino usándolo como un trampolín en lugar de una cadena. Pregúntate, ¿qué parte de tu pasado te está deteniendo?
¿Es un error? ¿Un juicio de alguien que aún escuchas en tu mente? ¿Una versión antigua de ti que ya no tiene sentido? Elimina ese peso. Porque para avanzar no necesitas más equipaje, sino menos. Al dejar ir lo que fuiste, abres espacio para lo que puedes ser. ¿Y qué es el éxito, sino la valentía de seguir adelante con las manos vacías, listas para crear algo nuevo? Capítulo 2. Derribar el mito del control absoluto. El ser humano tiene una obsesión profundamente arraigada, el deseo de controlar todo lo que le rodea. Queremos controlar el resultado de nuestros proyectos, las opiniones de los demás, las circunstancias externas e incluso el futuro, como si todo estuviera en nuestras manos. Sin embargo, esta búsqueda constante de control no solo es inútil, sino que es la causa principal de nuestra ansiedad, frustración y, en última instancia, de nuestro fracaso personal. El estoicismo, por el contrario, nos enseña que gran parte del éxito no radica en controlar, sino en soltar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó de manera poderosa. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La paradoja es clara. Cuanto más intentamos dominar lo incontrolable, más nos alejamos de la paz y el enfoque necesarios para triunfar. Porque la verdad es que no podemos decidir cómo actuará alguien más, si un proyecto fracasará por factores externos o si el futuro será como lo imaginamos. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Imagina que estás navegando en alta mar. No puedes controlar la fuerza del viento, las olas o las tormentas, pero sí puedes decidir cómo ajustar las velas y mantener el rumbo. El problema no es la tormenta, sino tu resistencia a aceptar que no puedes calmarla. Derribar el mito del control absoluto requiere entender la distinción esencial que los estoicos nos enseñan, lo que está dentro de nuestro poder y lo que no lo está. Epicteto, en su manual de vida, lo describe de forma simple pero impactante. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La confusión de estas categorías es la raíz de todos nuestros males. En el camino hacia el éxito personal, muchos caen en la trampa de gastar su energía en lo incontrolable. Intentan agradar a todos, temen el rechazo y se preocupan constantemente por cosas que están fuera de su alcance. Pero el verdadero cambio ocurre cuando te concentras exclusivamente en lo que puedes hacer, en lo que depende de ti. Un ejemplo claro de este principio es la vida de Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl relata cómo, incluso en las condiciones más extremas, encontró libertad interior al aceptar que, aunque no podía controlar su entorno, sí podía decidir cómo reaccionar ante él. Esa elección le dio un propósito incluso en medio del sufrimiento. La clave para derribar el mito del control absoluto es abrazar la incertidumbre. Aceptar que no necesitas prever cada resultado para actuar. Esto no es resignación, sino poder. Al soltar lo que no puedes manejar, liberas una enorme cantidad de energía que puedes invertir en lo que realmente importa. Tus decisiones, tus acciones, tu actitud. La próxima vez que sientas frustración porque algo no sale como esperabas, detente, pregúntate, ¿esto está realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, respira, acepta y sigue adelante. Porque en ese momento no estás renunciando al éxito, estás tomando el control verdadero, el control sobre ti mismo. El éxito personal no se mide por la cantidad de cosas que puedes manipular, sino por la capacidad de mantener la calma y avanzar, incluso cuando el mundo no actúa a tu favor. En esa quietud está la verdadera fortaleza. Capítulo 3. Liberarte del juicio de los demás.
La opinión de los demás ha sido desde tiempos antiguos una de las mayores prisiones del ser humano. Buscamos la aprobación, tememos el rechazo y constantemente nos adaptamos para encajar en expectativas ajenas. Pero, ¿a qué costo? Esta obsesión por agradar no solo nos roba la autenticidad, sino que nos desvía del camino hacia el éxito personal. El estoicismo lo deja claro. Lo que otros piensan de ti no es asunto tuyo. Marco Aurelio reflexionó: el alma que se respeta a sí misma no se deja perturbar por la opinión de otros. Se centra en lo que es justo y en sus propias acciones. Este principio nos enseña que nuestro valor no depende de cómo nos vean, sino de cómo actuamos en alineación con nuestros principios. La necesidad de aprobación es como una jaula dorada. Se siente segura, pero te limita. Vivimos en una era donde las redes sociales magnifican esta trampa. Cada publicación, cada foto, cada palabra parecen gritar en busca de validación. Pero los likes y los comentarios no son reflejos de tu valor real, solo de la percepción momentánea de otros. Y como dice Epicteto, quien depende de la aprobación de otros se convierte en su esclavo. Para liberar tu potencial, debes soltar el peso del juicio externo. Esto no significa ignorar a todos o vivir sin feedback. Se trata de diferenciar lo que te edifica de lo que simplemente te distrae. El elogio puede ser tan peligroso como la crítica, porque ambos, si no se manejan con sabiduría, pueden alejarte de tu centro. Piensa en las figuras que han dejado huella en la historia. Muchos de ellos enfrentaron críticas, rechazo y burlas en su momento. Galileo fue perseguido por defender la verdad sobre el universo. Nelson Mandela fue encarcelado por luchar por la justicia. Ambos entendieron que el éxito no radica en la aceptación, sino en la fidelidad a un propósito más grande. El estoicismo también nos recuerda que lo que otros piensan de nosotros dice más sobre ellos que sobre nosotros mismos. Sus juicios provienen de su propia perspectiva, sus experiencias, sus prejuicios. ¿Por qué deberías permitir que eso defina quién eres? Romper con el juicio de los demás comienza con una pregunta. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis propios valores o con los estándares de alguien más? Si te das cuenta de que tus decisiones están condicionadas por el miedo a ser juzgado, es hora de cambiar. Séneca dijo: un hombre que sigue a la multitud nunca irá más lejos que ella. Recuerda que el éxito personal no se mide por lo que otros dicen, sino por lo que tú construyes. Si buscas complacer a todos, nunca serás libre. Pero si te mantienes fiel a lo que realmente importa para ti, te sorprenderás de la claridad y la fuerza que emergen en tu vida. Cuando dejes de preocuparte por cómo te ven los demás, descubrirás algo maravilloso. Un mundo donde tus decisiones nacen de la libertad, no del miedo. Porque al final, no es lo que otros piensan de ti lo que determina tu destino, sino lo que tú piensas de ti mismo. Capítulo 4. Desapegarte del resultado final. El deseo de alcanzar un resultado específico puede convertirse en una obsesión silenciosa que consume nuestra energía y nubla nuestra perspectiva. En nuestra cultura hemos sido educados para pensar que el éxito es la meta, el premio final, el punto de llegada. Pero los estoicos, con su enfoque pragmático y profundamente sabio, nos enseñan que el verdadero poder está en el proceso, no en el resultado. Marco Aurelio escribió: no te perturbes por lo que no puedes controlar, actúa con rectitud, habla con verdad, trabaja con esfuerzo y acepta lo que venga. Este consejo nos invita a abandonar nuestra obsesión por controlar cómo terminan las cosas y, en su lugar, enfocarnos en lo único que podemos dominar, nuestras acciones en el presente. Cuando dependes del resultado para medir tu valor, creas una trampa emocional. Si logras el éxito esperado, te sientes eufórico,
pero solo por un momento. Si fracasas, te sumerges en la decepción y la duda. Es un ciclo interminable de subidas y caídas. Pero el estoicismo nos ofrece un camino diferente: desapegarnos del final y enamorarnos del camino. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces te has esforzado al máximo y, aún así, las cosas no han salido como planeaste? Quizás no conseguiste ese trabajo, no obtuviste el reconocimiento esperado o las circunstancias jugaron en tu contra. ¿Significa eso que tus esfuerzos fueron en vano? Los estoicos dirían que no. Epicteto explicó: haz lo mejor que puedas con lo que tienes, en el momento que tienes, y deja que el resto sea como debe ser. Un ejemplo poderoso de este principio es el de los antiguos samuráis, quienes, al igual que los estoicos, practicaban la idea del desapego al resultado. Antes de una batalla, un samurái debía aceptar que podía morir. Esa aceptación no lo debilitaba, sino que lo fortalecía, porque le permitía actuar con todo su potencial, sin temor al desenlace. En otras palabras, aceptaban la posibilidad de perder, pero jamás dejaban de luchar. Desapegarte del resultado final no significa carecer de ambición o resignarte al azar. Es un llamado a dirigir tu energía hacia el proceso. Trabajar con dedicación, aprender con humildad y perseverar con constancia. Al soltar el resultado, te liberas del miedo al fracaso y del ego que busca aprobación. Te enfocas en lo que realmente importa: crecer y actuar en armonía con tus valores. El éxito personal no es un destino, es una forma de caminar. Si persigues tus metas con obsesión, te perderás la riqueza del momento presente. Pero si te entregas plenamente al proceso, alcanzarás algo mucho más valioso que un logro: la paz interna y la satisfacción de saber que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Para ilustrarlo, piensa en un agricultor que siembra sus semillas. Él no puede controlar la lluvia, el sol o el viento, pero sí puede preparar la tierra, plantar en el momento adecuado y cuidar su campo con esmero. Si al final la cosecha es buena, habrá cumplido su tarea. Y si la cosecha falla, aún habrá ganado, porque actuó con propósito y diligencia. Deja ir la obsesión por el resultado, trabaja duro, vive con integridad y acepta lo que venga con serenidad. Porque el éxito no es solo lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo intentas. Capítulo 5. Desprenderte de la comparación constante. Vivimos en una era donde la comparación es inevitable. Redes sociales, noticias y conversaciones cotidianas nos exponen constantemente a la vida, los logros y las experiencias de los demás. Pero lo que parece ser una inspiración a menudo se convierte en una carga. Nos medimos contra estándares ajenos, olvidando que cada camino es único. En este capítulo exploraremos cómo la comparación puede ser una barrera silenciosa hacia el éxito personal y cómo liberarnos de ella. El estoicismo tiene una enseñanza fundamental. No debes preocuparte por el progreso de los demás, sino por el tuyo propio. Marco Aurelio lo dijo claramente: no pierdas tiempo mirando lo que otros hacen o dejan de hacer. Mira lo que tú haces o no haces. Esta simple pero poderosa idea nos recuerda que enfocar nuestra energía en la vida de los demás no nos acerca a nuestras metas. Al contrario, nos distrae y debilita. La comparación es, en esencia, una distorsión. Comparamos lo que conocemos de nuestra vida, con todos sus desafíos, inseguridades y complejidades, con una versión superficial de la vida de otros. ¿Qué vemos? Sus éxitos, sus momentos de gloria, pero rara vez su esfuerzo, sus fracasos y las luchas que enfrentan en privado. Es como comparar nuestra obra en progreso con la obra maestra terminada de alguien más. Epicteto dijo: nunca envidies a alguien por lo que tiene, más bien pregúntate qué tuvo que sacrificar para conseguirlo.
Esta frase es un recordatorio de que cada logro tiene un precio y a menudo lo que admiramos en otros no es compatible con nuestras propias prioridades o valores. Lo que alguien más posee o ha logrado no disminuye lo que tú eres ni lo que puedes alcanzar. Un ejemplo fascinante es el de Theodore Roosevelt, quien acuñó la frase: "La comparación es el ladrón de la alegría". Roosevelt entendió que medirnos constantemente contra otros nos priva de reconocer nuestro propio progreso y nuestras victorias, por pequeñas que sean. Cada vez que te comparas, te alejas de tu autenticidad y, peor aún, comienzas a perseguir metas que quizá ni siquiera son importantes para ti. El éxito no es un juego de suma cero. Que alguien más tenga éxito no significa que tú estés fracasando. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias batallas y su propio camino. Los estoicos creían profundamente en la idea de vivir en concordancia con nuestra propia naturaleza. No estás aquí para competir con otros. Estás aquí para ser la mejor versión de ti mismo. Liberarte de la comparación constante requiere un cambio de enfoque. En lugar de mirar hacia afuera, comienza a mirar hacia adentro. Pregúntate: ¿qué he logrado hasta ahora? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué puedo mejorar? Estas preguntas te reconectan con tu esencia y te permiten avanzar desde un lugar de autenticidad. Es fundamental entender que el verdadero progreso no es lineal ni uniforme. Algunas personas alcanzan sus metas temprano, mientras que otras florecen más tarde. La historia está llena de ejemplos de personas que encontraron su grandeza en momentos inesperados. Anna Mary Robertson Moses, conocida como Grandma Moses, comenzó su carrera como artista a los 78 años, demostrando que el éxito no tiene edad ni un calendario establecido. La próxima vez que sientas la tentación de compararte con alguien, recuerda estas palabras de Séneca: la felicidad no depende de cosas externas, sino de cómo las vemos. Tú defines tu éxito, no los demás. Y cada paso que das en tu propio camino, por pequeño que sea, es una victoria que merece ser celebrada. La comparación constante no solo te roba la paz, sino también el tiempo y la energía que podrías invertir en ti mismo. Deja de medir tu vida con reglas ajenas. Abraza tu ritmo, honra tu proceso y confía en que estás exactamente donde necesitas estar para llegar a donde quieres ir. Capítulo 6. Soltar el miedo al fracaso. El fracaso es uno de los mayores fantasmas que persiguen al ser humano. Nos aterroriza, nos paraliza y muchas veces nos impide siquiera intentar aquello que deseamos. Pero si observamos la historia y los principios del estoicismo, entendemos que el fracaso no es el enemigo, es un maestro, es una etapa natural del progreso y, paradójicamente, un elemento esencial del éxito personal. Séneca, con su claridad característica, escribió: el fracaso es a menudo el primer paso hacia algo mejor. Esta perspectiva desafía la idea convencional de que fallar significa perder. Para los estoicos, cada tropiezo era una oportunidad de aprendizaje, una manera de probar y fortalecer el carácter. En lugar de huir del fracaso, aprendieron a enfrentarlo con coraje y gratitud. El miedo al fracaso proviene, en gran parte, de nuestra educación y sociedad. Desde pequeños se nos enseña que equivocarnos está mal, que cometer errores nos hace menos competentes o valiosos. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos esta narrativa? En lugar de ver el fracaso como una señal de derrota, podemos verlo como una señal de que estamos intentándolo, de que estamos creciendo. Un ejemplo brillante lo encontramos en la vida de Thomas Edison. Cuando intentaba inventar la bombilla, realizó más de 1000 intentos fallidos. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de tantos fracasos, respondió: no he fallado, solo he encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esta mentalidad no solo lo llevó a triunfar,
sino que redefinió lo que significa persistir frente a la adversidad. El estoicismo nos enseña que el fracaso no define quiénes somos, sino cómo respondemos a él. Epicteto dijo: lo que arruina al hombre no es lo que le sucede, sino cómo lo percibe. Si vemos el fracaso como el fin, se convierte en un obstáculo. Pero si lo vemos como una lección, se transforma en un peldaño hacia algo más grande. Parte de soltar el miedo al fracaso es entender que no puedes controlar el resultado de tus acciones, pero sí puedes controlar el esfuerzo que pones en ellas. Este desapego, combinado con la aceptación de que la vida no siempre sigue nuestras expectativas, es clave para avanzar con valentía. Marco Aurelio lo resumió con elegancia: acepta todo lo que te llega, tejido en el patrón de tu destino. Lo que sucede, sucede por una razón. También es importante reconocer que muchas veces el miedo al fracaso no viene de nosotros mismos, sino de lo que creemos que los demás pensarán de nosotros. Nos preocupa el juicio externo, las críticas, el ser vistos como incompetentes. Pero este temor es un espejismo. La mayoría de las personas están tan enfocadas en sus propios desafíos que apenas notan nuestras caídas. El éxito personal requiere una reconfiguración de nuestra relación con el fracaso. No se trata de eliminarlo, porque eso es imposible. Se trata de caminar hacia él con la certeza de que sobreviviremos, de que aprenderemos y de que saldremos más fuertes. Cada fracaso contiene una lección y cada lección nos acerca más a nuestras metas. Piensa en todas las figuras históricas que admiramos: inventores, artistas, emprendedores, líderes. Todos ellos fallaron una y otra vez. Beethoven fue considerado un fracaso como compositor en sus primeros años. J.K. Rowling fue rechazada por múltiples editoriales antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial. ¿Qué tenían en común? Entendieron que el fracaso no era un final, sino un comienzo. Soltar el miedo al fracaso es, en última instancia, un acto de fe. Fe en ti mismo, en tu capacidad para adaptarte, aprender y seguir adelante. Recuerda que fallar no significa que seas incapaz, sino que eres lo suficientemente valiente para intentarlo. Y cada intento, incluso los que terminan en caída, te acerca más al éxito. Así que da ese paso, arriesga, y si caes, levántate. Porque en el gran esquema de la vida los errores no son marcas de vergüenza, sino cicatrices de crecimiento. El éxito no es evitar el fracaso, es abrazarlo, aprender de él y seguir avanzando, más sabio y más fuerte que antes. Conclusión: el verdadero poder de eliminar lo que no necesitas. A lo largo de este camino hemos explorado 6 cargas que debes soltar para alcanzar el éxito personal: las expectativas ajenas, la obsesión por los resultados, la comparación, el miedo al fracaso y otros lastres que, muchas veces sin darnos cuenta, condicionan nuestra vida. Cada una de estas cadenas, invisibles pero poderosas, limita nuestra capacidad de avanzar hacia una vida plena y auténtica. El estoicismo, con su sabiduría milenaria, nos recuerda que el verdadero poder no proviene de lo que acumulamos, sino de lo que somos capaces de liberar. Marco Aurelio lo expresó con claridad: tu felicidad depende de 3 cosas: tus pensamientos, tus acciones y tu capacidad de adaptarte a lo inevitable. Y es precisamente esta capacidad de soltar lo que no necesitas lo que te permitirá vivir en sintonía con tus valores y aspiraciones. El éxito personal no es un destino lejano, ni una meta abstracta definida por estándares externos. Es una experiencia que construyes día a día, eliminando lo superfluo para quedarte con lo esencial. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, de enfrentar tus miedos y de tomar decisiones conscientes que te acerquen a tu mejor versión.
Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. Su trabajo no consiste en añadir, sino en quitar todo aquello que no pertenece a la figura que quiere crear. De manera similar, tu éxito no depende de todo lo que intentes sumar a tu vida, sino de lo que estés dispuesto a dejar atrás. Las creencias limitantes, las opiniones de otros, los miedos y las expectativas que no resuenan contigo. Si algo nos enseñan los estoicos es que todo comienza y termina en nuestra mente. Séneca dijo: no es lo que tienes, sino cómo piensas sobre lo que tienes, lo que determina tu felicidad. Esta filosofía nos invita a ser guardianes de nuestros pensamientos, a cuestionar nuestras creencias y a elegir conscientemente qué merece permanecer en nuestra vida. El mundo está lleno de distracciones y cargas innecesarias, pero también está lleno de posibilidades. Cuando eliminas lo que no te sirve, creas espacio para lo que verdaderamente importa: tus sueños, tus relaciones significativas, tu crecimiento personal. Y sobre todo, encuentras la libertad de vivir una vida auténtica, guiada por tus propios valores. El éxito no es un camino fácil ni rápido, pero es un camino que vale la pena recorrer, y al final no se trata solo de alcanzar metas, sino de quién te conviertes en el proceso. Cuando dejas ir lo que no necesitas, te acercas a tu esencia, a tu propósito, a esa versión de ti mismo que siempre estuvo allí, esperando ser liberada. Ahora la pregunta no es qué necesitas para alcanzar el éxito, sino qué estás dispuesto a soltar para encontrarlo. La respuesta está en tus manos, porque como los estoicos nos enseñan, el éxito no se encuentra fuera de ti, sino dentro de tu mente, tu carácter y tus elecciones. Y eso, mi amigo, es algo que nadie puede arrebatarte. Toma el control, suelta el peso innecesario y da el paso hacia la vida que mereces. Hoy es el momento de empezar.